Buen día, mi grupo está conformado por Nicole Rodríguez y yo, Karen Malma. El día de hoy les vamos a hablar sobre el libro Lo que el dinero no puede comprar de Michael Sante. Primero vamos a dar una contextualización. Después de la Guerra Fría, los países empezaron a adoptar nuevas medidas comerciales a sus economías que desempeñaron un papel fundamental en la sociedad. Es así como se empieza a comprar y vender casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero ante esto se tienen dos grandes preocupaciones, que son la corrupción y la desigualdad, así como un gran problema y cuestionamiento, y es la manera en que la moral influye en las decisiones del hombre. Son estos los principales temas de los capítulos que a continuación vamos a exponer. En primera instancia voy a hablar sobre el enlace y las colas. En el apartado de la vía rápida está la opción entre pagar o no por estar un puesto más adelante en una fila para algún evento. Si sí es porque se tiene la capacidad adquisitiva para hacerlo, si no, hacer la fila muestra un interés real. Esto causa desigualdad e inconformidad por parte de los consumidores que tienen un presupuesto modesto. Frente a esto, las empresas ocultan los privilegios para no perder sus clientes y seguir obteniendo beneficios económicos. Uno de los ejemplos es los parques de diversiones que cuentan con filas express y las autopistas que pues en un momento fueron denominados carriles Lexus para personas que querían ahorrarse trancones pagando dinero. En cuanto al negocio de las colas, hay dos posturas. La económica denomina las colas largas como ineficientes y antieconomistas. Y pues pagar genera eficiencia económica y refleja que el tiempo tiene un precio. En cuanto a los ejemplos, está el teatro Público de Nueva York, donde se presentan los trabajos de guardacola que pretenden pues como que las personas le paguen. Y pues esto agota entradas, pero pues ellos no deciden el total de personas, sino quienes entran al evento. En cuanto a lo social, están los servicios básicos, que estos pues deberían ser gratis y asequibles. Principalmente se encuentra el servicio a la salud. Y por último, en cuanto al razonamiento mercantil, pues esta tendencia de pagar para adelantarse en las colas se penetró en el mercado y en las normas mercantiles. Antes se tenían dicho cómo se atiende en orden de llegada, y pues los economistas estaban en desacuerdo porque pues esto no genera libertad individual, ya que estas no están vulnerando los derechos y no permiten que se maximice el beneficio, porque pues en el caso contrario, los compradores y los vendedores buscan que esos bienes escasos se les den a las personas que realmente lo valoran. Actualmente está el dicho de uno recibe según lo que paga, pero a esto también está los límites morales porque se están vulnerando los principios morales de cada persona, y esto pues también está llevando a la corrupción porque se están obteniendo beneficios privados. Y ya, pues por último, pues este capítulo como que no solamente dice, o sea, habla sobre el pago a las escuelas, sino que también aclara que no es la única forma de distribuir bienes y servicios, sino también existen los méritos, las necesidades y la riqueza. Ahora vamos a hablar del segundo capítulo que corresponde a los incentivos, yéndonos primero a el enfoque económico de la vida. Esto basado en las cuestiones morales que tienen los economistas frecuentemente y que intentan evitar. Sin embargo, se ha empezado a dar un cambio en este objetivo debido al estudio de la economía, que antes era únicamente en producción y consumo y ahora se está enfocando en el comportamiento humano, más específicamente en las decisiones que se toman con respecto al beneficio y al costo que traen diferentes situaciones. Todo con el fin de siempre la maximización del bienestar. Si se llega a tener maximización del bienestar, esto implica que todo podría llegar a tener un precio, sea implícito o explícito, como implícito la educación, la salud, o explícito un carro o una casa. Todo esto gobierna la oferta y la demanda. Como decía Gary Bake, es que rechazaba la economía anticuada y decía que se debía siempre dar un enfoque económico actual, que comprenda el comportamiento humano por medio de decisiones, precios, emociones, incentivos y demás. Un ejemplo de esto podría ser el matrimonio, que se espera que en el matrimonio conlleve mucha más utilidad que la que se tiene en la soltería. Es por esto que las personas siempre buscan, por medio de este nuevo enfoque económico, el beneficio. Ahora hablemos de un ejemplo importante que es el dinero por esterilización, lo cual causó mucha indignación. Primero, porque se veían diferentes tratos coactivos y también sobornos. Empecemos por el trato coactivo, que es que no se actúa libremente y esto puede verse a una necesidad. Me explico. Las personas drogadictas pueden llegar a no tener hijos, no porque no quieran, sino porque quieren el dinero que implica el no tener hijos. Y esto implica que se vean en necesidad de hacerlo. Esto es un trato directamente coactivo. Sin embargo, también está relacionado con la corrupción social y los sobornos, que es comprar y vender algo que no está en venta, lo que es pues la fertilidad o la maternidad más que todo.
Desde el punto de vista económico, sin embargo, esto es completamente diferente, puesto que en el ejemplo que plasma, este programa de esterilización es un acuerdo voluntario entre ambas partes y esto genera un beneficio y una utilidad social. Pero pues digamos que en la aplicación moral es completamente lo contrario. Continuando con lo que dice mi compañera, está el otro apartado que son los niños pagados para sacar buenas notas. Bueno, los incentivos pues generan una mejora en la educación, pero los pagos dieron paso a una modificación de actitudes y a resultados desiguales, debido a que pues el pago no confirma la idea que entre mayor sueldo pues haya mayor mejoría, sino que en realidad es el cambio que proporciona mejores resultados. Por último, están las multas versus las tarifas. Estas pues dan derecho a ser malos debido a que el pago genera tranquilidad. En cuanto a ejemplos, tenemos en China la política de hijo único, que pues es que las personas deben pagar después de cierta cantidad de hijos que quieran tener. Esto pues genera cierto estatus porque las personas ricas pues pueden acceder mejor a esta política. Y por otra parte tenemos la contaminación, que pues esta política de ciertos grados de contaminación pues busca sacar mayor beneficio ante el problema global y los países ricos pueden comprar el derecho a los pobres. Y pues como tal la conclusión de este apartado es que se puede llegar a mercantilizar bien y esto implica analizar si las normas del mercado desplazan las normas morales. El siguiente capítulo nos lleva a de qué manera los mercados desplazan la moral. Empecemos porque hay cosas que el dinero no puede comprar por más que quiera, porque al hacerlo puede llegar a destruir el valor de lo que quería comprarse. Como ejemplo tenemos la amistad, los premios, los brindis. Por ejemplo, comprar un premio no es lo mismo que recibirlo por mérito propio, porque eso devalúa su significado. Sin embargo, está la excepción a la regla, que es el regalar dinero. Cuando se es más cercano a una persona, es muy brusco regalar dinero, porque devalúa su significado. Sin embargo, es diferente cuando se es alejado de esta persona. Y bajo el punto de vista económico, se tiene que regalar dinero es utilidad, por ende no entienden por qué se devaluaría su significado. Este digamos que es una vertiente entre la moral y la economía. También tenemos las objeciones a los mercados. En primer lugar, pensemos en la venta de órganos, que el dinero lo puede comprar sin necesidad de destruir su valor. Esto es posible, pero pues de pronto no tan lícito. Bajo dos argumentos. El primero es de la justicia, que es que vender un riñón puede ser no realmente voluntario. Y debido a que no todos tenemos el dinero, puede propiciar la desigualdad porque el intercambio puede no llegar a ser tan libre como se cree. Por otro lado, tenemos un argumento de corrupción, que es que el mercado fomenta la cosificación humana. También en ocasiones, el mercado destruye el valor real de las cosas. Por otro lado, tenemos qué sucede si el incentivo no funciona. Como ejemplo, tenemos el almacenamiento de residuos radioactivos, que debido a una propuesta de compensación se bajó la favorabilidad, porque las personas estaban dispuestas a llevar esto por una acción cívica, más no por un beneficio. Esto generó un rechazo a recibir un dinero privado y se dio la alternativa a la inversión pública, lo que va muy en contra de la lógica de la utilidad y cómo funciona esta. Por otro lado, también tenemos el efecto de comercialización, que se da el desplazamiento de normas mercantiles. Como ejemplo, tenemos la donación de sangre, que está condicionada a los valores mercantiles, como mencionábamos antes. En este caso sería la estructura del sistema de salud, lo cual puede alentar o desalentar las diversas donaciones. El siguiente apartado tenemos los principios de la fe en el mercado, que se basan en dos supuestos. El primero es que el dinero jamás corrompe, y más bien es un sistema de adquisición, pero este en realidad es falso, por lo que hemos visto anteriormente. Por otro lado, también tenemos que el comportamiento ético es una mercancía que falta economizar. Es por eso que se da el rechazo a la confianza en el altruismo, porque la generosidad y las buenas acciones son recursos escasos. Como cuarto apartado tenemos los mercados de la vida y de la muerte. En cuanto a seguro de los consejos, es un acuerdo voluntario entre la póliza y la compañía de seguros que genera disminución de medidas para preservar la salud y la vida del empleado. A esto se encuentra una objeción moral, que es porque los trabajadores no tienen conocimiento de las medidas de las aseguradoras. Además, se menciona que las empresas prefieren invertir en su muerte y no en la producción. Adicionalmente, las familias no reciben dinero cuando fallece el empleado, contrario a las empresas que sí reciben más deducciones de impuestos. Por otra parte, están los seguros viáticos, que es cuando se tiene una enfermedad terminal. A diferencia de los seguros de las empresas, los pacientes reciben una vida digna y la póliza está en contra del paciente, no apuesta por él. Por otra parte, tenemos otro ejemplo que es las apuestas sobre la muerte. Esta genera frivolidad y obsesión. Esto debido a la ausencia de normas morales y legales. Y pues la economía dice que los seguros deberían ayudar a las familias en vulnerabilidad económica una vez fallecen sus familiares. En cuanto a la historia moral de los seguros de vida, primeramente tenemos dos posturas. La vida, que pues una vida no puede ser objeto de juego, y la muerte, que pues esta genera beneficios económicos porque las dos partes se benefician y no se atenta contra una vida. En cuanto a la cronología, en el siglo XIX surgen como tal los seguros y también la necesidad de vendedores de seguros. En 1850 crece el mercado de seguros, pero su finalidad cambia y pues actualmente se ve como una forma de inversión y de ahorro.
Es importante mencionar que en 2003 se da la creación de apuestas en mercados futuros, que pues esta se basa en la predicción de terrorismos y precios, pues las personas apuestan, pero pues ignora la manera en que se desplazan las normas morales y pues los economistas están en desacuerdo en que esta app se haya como sancionado porque genera beneficios económicos. Y el último apartado es las vidas de desconocidos. Esto se basa en la compra de pólizas a quienes las quieran con el objetivo de pagar primas y obtener beneficios. Aquí se presentan tres controversias. La primera es que el beneficio depende de la muerte. La segunda es que tendrán que pagar más a las familias porque los asegurados venden pólizas a inversores y pues esto genera menos que se cancelen menos seguros. Y la tercera controversia es las imaginativas maneras de encontrar pólizas de vender. Un ejemplo de esto es el pago de cruceros a personas de mayor edad a cambio de que adquieran seguros. También se presenta una cuestión moral, ya que pues, un extraño crea interés en mi muerte y yo pago por eso. Sin embargo, surgen los bonos de muerte, que minimizan el riesgo de perder dinero, sin importar que se encuentre solución a la enfermedad, se mantiene el mismo monto del bono. Y pues este es anónimo, contrario al primero que nombré, que pues son las vías de desconocidos. Por otro lado, también tenemos los derechos de nominación que corresponden al capítulo número 5. Hablemos primero de la imposición de nombres comerciales, que esto se puede dar en bienes o espacios. Hablemos primero de los bienes, que pueden ser privados o públicos. Como ejemplo tenemos uno privado, que es el ejemplo de un equipo de béisbol. Juega en el mercado de recuerdos, que busca asegurar coleccionistas e inversores por medio de la proclamación de la autenticidad. Esto se da con autógrafos o merchandising. Hablemos de los autógrafos, que ya no es tan difícil conseguirlos, por ende puede llegar a ser muy auténtico. Ahora se venden y a altos valores. También el merchandising, que son con objetos deportivos que tienen un gran valor emocional, ahora también se venden y con altos valores, lo que nos indica que la autenticidad y el gran valor emocional pueden llegar a que el consumidor llegue a consumir a pesar de los altos valores. Por el ejemplo de los espacios, tenemos el derecho de denominación de un estadio, que es susceptible a cambiar de nombre debido a que se quiere poner el nombre de un deportista famoso. Esto se ven en implicaciones publicitarias y de palcos. Hablemos de los palcos, que se da la división entre ricos y pobres, porque no todos pueden acceder a tener el privilegio de un barco, de un palco. Y esto es muy habitual en la comercialización del todo. Ahora hablemos de la publicidad. La publicidad busca básicamente colonizar y que la publicidad llegue a cualquier rincón, es decir, que todo puede llegar a convertirse en publicidad. Esto también enfocado en la atención al consumidor con el propósito de que se compre, y esto se da de una forma que varía según el mercado, según el nicho al que se quiera llegar. ¿Esto es malo, el comercialismo? Bueno, veamos los 90. En los anuncios se tenía la concepción de que eran una contaminación masiva debido a su proliferación. Esto porque toda podría convertirse en publicidad y llegaba a sobresaturar a las personas. Por otro lado, tenemos otros argumentos. El primero corresponde a la coerción, que básicamente acepta el principio de libertad de elección, pero también cuestiona que toda elección en el mercado no es realmente voluntaria. Y también el principio de degradación por técnicas publicitarias. Y esto lo relacionamos, porque las técnicas publicitarias pueden llegar a ser muy manipuladoras y además también a generar prácticas publicitarias públicas, que esto lo denominamos como marketing nupcial. Finalmente, me pareció muy curiosa la manera en que el libro hace como coyuntura entre la moral y la economía, así como el análisis tan fuerte que hace en la influencia que tiene la moral en las decisiones tanto negativas como positivas, ya sea del consumidor o del productor. Me pareció muy importante que tocó situaciones que se viven actualmente, pero que se ven normales y que a pesar de que generan ingresos, siempre está el cuestionamiento de que si está bien o está mal frente a la sociedad y frente a los principios éticos que uno tenga. Entonces, sí me pareció muy importante conocer esos puntos de vista de diferentes economistas, así como la historia que traen estos sucesos y la manera en que influyen en los ingresos de las personas y en la pobreza de la sociedad. Este libro me parece de mucha importancia, especialmente para la identificación de cuestiones morales en la economía y cuestiones económicas en la moral. Toca pues diversos temas que realmente vemos día a día y que tal vez no pensamos con tanta profundidad porque creemos que es algo normal. Y más de pronto enfocándonos en un país como Colombia que es, digamos que ha normalizado diferentes actitudes corruptas. Por ejemplo, tengamos en cuenta lo que planteaba el segundo capítulo del libro, teniendo cuando se cruza la línea entre
un incentivo a un soborno. O también cuando bonificar un acto cívico termina siendo una mala jugada, porque en realidad desincentiva este acto físico. También me parece muy interesante todo acerca de la publicidad y cómo esta está implícita en absolutamente casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ende, es muy importante aprender a prospectar toda esta información, recibirla y, en dado caso, también emitirla desde aspectos que tengan en cuenta el bien común, más no el beneficio propio y específico de un grupo de personas. Siento que es una herramienta muy increíble, importante. Realmente disfruté mucho el ejercicio de lectura.